El aire olía a pólvora, tierra quemada y algo más. Algo que no tenía nombre pero que se quedaba pegado en el alma. Era una mañana sin sol, el cielo envuelto en un gris apagado como si el mundo hubiera dejado de respirar. Caminábamos en formación, botas, marcando el polvo, en una aldea sin nombre, perdida en algún rincón del infierno. Aquel era un barrido de rutina, eso decía el informe. Pero no hay rutina en una zona donde cada sombra puede escupir fuego. Yo no hablaba. Nadie lo hacía. El silencio entre nosotros era más espeso que el humo. A cada paso, los escombros crujían bajo nuestros pies. Lo que una vez fueron casas llenas de fotos, risas y olor a pan recién hecho, ahora eran solo ruinas calcinadas, ladrillos retorcidos por el calor de la guerra. En medio de todo, avanzaba él, el comandante Hale. Hale no caminaba, se imponía, con esa cara de acero, los ojos fríos como el cañón de un rifle, y la voz cargada de algo más que autoridad. A mí nunca me llamó por mi nombre. Era Toole, soldado, el chico. Su mirada decía más que sus órdenes. Yo era distinto. Mi piel hablaba antes que mis palabras, y para él eso bastaba. En el primer estruendo llegó sin aviso, como si el cielo se partiera en dos. Una lluvia de morteros cayó sobre nosotros. Algunos ni siquiera gritaron, solo desaparecieron. El suelo se levantó, tembló como si Dios mismo hubiera dado un puñetazo. El polvo y la sangre se mezclaron en el aire, y el mundo perdió el equilibrio. Corrí, no por miedo, corrí hacia el fuego. A mis piernas se movían antes que mi mente. Salté sobre escombros ardiendo, esquivé vigas que crujían, y mi respiración se convirtió en cuchillas rasgando mis pulmones. Me arrojé detrás de un vehículo calcinado. El metal aún estaba caliente. Asomé apenas la cabeza y lo vi. Era él. El comandante Richard Hale, atrapado bajo una sección del muro que se había desplomado, su pierna doblada en un ángulo imposible, el uniforme empapado en sangre, su rostro. Nunca olvidaré ese rostro. No era solo dolor, era incredulidad. No por eso, sino por ver que yo era quien venía. Por él tenía razones para dejarlo allí, en cientos años de desprecio, de miradas cargadas, de órdenes gritadas con veneno, pero algo dentro de mí no lo permitió. Me lancé al descubierto. Las balas me cortaban el aire, zumbaban como insectos furiosos. No pensé, solo me moví, como si toda mi vida me hubiera llevado a ese instante. Llegué a su lado. Mis rodillas golpearon la grava con fuerza. Lo miré a los ojos. Ya no había rango, ni uniforme, ni rabia. Solo un hombre mirando a otro, implorando. «Aguante, señor», le grité, mientras tomaba su chaleco. Sus ojos, azules y vidriosos, se clavaron en los míos, y en ese instante algo se irrumpió, no solo entre nosotros. Dentro de mí apoyé su brazo sobre mis hombros, rechinando los dientes mientras me incorporaba con él. A cuestas gritó. El sonido me atravesó. Paro seco. Cada paso era una guerra contra la gravedad. El fuego nos perseguía, como si la guerra no quisiera soltarlo. Mis pulmones ardían a mi espalda amenazaba con quebrarse, pero no me detuve ni. Y ahí, bajo un cielo cubierto de ceniza, comenzó todo. Lo arrastré como pude, con sus gritos ahogados llenándome los oídos, y el caos mordiendo nuestros talones. Sentí el ardor de la metralla, cruzando el aire, el zumbido de una bala que pasó tan cerca, que me silbó en la mejilla. La adrenalina me sostenía, pero mi cuerpo pedía rendirse. Una y otra vez me decía, un paso más. Solo uno más alcancé. Una vieja estructura medio destruida, lo que antes fue una escuela. Tal vez zeta menos, y nos metí allí, jadeando, sudando,
temblando. Geo cayó al suelo con un quejido seco. Su pierna estaba mal, muy mal, en el hueso asomaba, y la sangre no paraba. Le hice un torniquete con mi propia camiseta, mis manos cubiertas de rojo. Me miraba como si no supiera quién era. ¿Cómo si iba alguien como yo, haciéndolo vivir, rompiera su lógica del mundo? ¿Por qué no me dejaste?, susurró entre dientes apretados. Porque no soy como tú, Señor, le dije, sin mirarlo, en silencio, tan solo nuestras respiraciones y el crujido de la guerra allá afuera. En mi mente, mil escenas se mezclaban. La primera vez que llegué a la base, en las miradas, las risas, por lo bajo. Hale, pasando frente a mí, como si yo fuera mobiliario militar. Las veces que me mandó a tareas que no le daba a nadie más. Limpiar baños, a vigilar pozos sin función. Su desprecio no necesitaba palabras, estaba en cada gesto. Recordé la noche en que me oyó hablar con mi madre por teléfono en otro idioma. Al colgar, me llamó a su oficina. Aquí hablamos inglés. O estás de este lado o del otro. Del otro. ¿Se refiere al enemigo, señor? Tómalo como quieras. Soldado, en ese día lo odié. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Por lo que representaba. Porque sabía que jamás importaría cuánto sirviera a esta tierra. Para algunos, yo nunca pertenecería del todo a Anne. Y sin embargo, ahí estaba. Salvar su vida, mientras él apenas podía mirarme, sin que la vergüenza lo asfixiara. Sus labios temblaban. Quiso decir algo más, pero gruñó de dolor. Yo lo cubrí con mi chaqueta, buscando mantener su temperatura. Afuera, los disparos seguían. Teníamos que salir, pedir extracción, pero la radio destruida. Estábamos atrapados. Empecé a revisar mis municiones, los accesos, las rutas posibles. Estaba solo, completamente solo con él. Y lo peor, a sabiendo que cualquier minuto podía ser el último, no solo el mío, también el suyo. Entonces lo vi en el bolsillo interior de su chaleco, una foto arrugada, casi quemada por la explosión. La tomé sin pensar. Era él, mucho más joven, con una niña abrazándolo por el cuello. Su hija. Quizás ambos sonreían. Nunca imaginé que Geo supiera sonreír. Se llama Abby, murmuró. ¿Sigue en casa? Le prometí que volvería. Entonces, hay que movernos. Lo miré con una firmeza que no sabía que tenía. Él asintió, y en ese gesto, por primera vez, no vi un comandante. Vi un hombre frágil, humano. Me preparé. Verifiqué mi arma. Repartí las pocas balas que tenía en los bolsillos, por si caía antes de sacarlo. Respiré hondo y abrí la puerta hacia el infierno una vez más. Las puertas de metal oxidado se abrieron con un quejido largo, como si el edificio mismo supiera que estábamos condenados. El aire afuera era más denso que adentro, cargado de humo, pólvora y un zumbido en el oído que ya no era solo por las explosiones. Era como si todo se hubiera silenciado, salvo por el ritmo ensordecedor de mi corazón. Apoyé el cuerpo del comandante contra mi costado. Cada paso era un suplicio. Más por lo que representaba que por su cuerpo. Sentía su sangre mojando mi costado, pegándose a mi piel, marcándome como una cruz invisible. A cada 100 metros. Debía parar, acomodarlo, respirar, tragar el miedo, pero no podía dejarlo. Las balas volvieron a cantar. Venían desde la colina. 2, tal vez 3 tiradores. No sabía si nos habían visto o si simplemente disparaban a todo lo que se moviera. Me tiré al suelo, arrastrándolo conmigo. La tierra raspó mi mejilla. Lo cubrí con mi cuerpo sin pensar. Él soltó un gemido débil. Déjame. No vas a lograrlo así, dijo. Lo miré. La desesperación se mezclaba con su tono de mando. Aún intentaba dar órdenes.
incluso al borde de la muerte. Me hirvió la sangre. Con todo respeto, señor, cállese y aguante. Él bajó la mirada. Por un momento, por un instante minúsculo, obedeció. Rodamos hasta una trinchera semiderrumbada. Allí nos ocultamos un momento. El sudor me caía por las cejas. Mis manos temblaban. Empecé a recordar el entrenamiento, lo que decían en el campo: sigue el protocolo, piensa en la misión, ignora el ruido. Pero ¿cómo se ignora el ruido cuando el ruido eres tú? Cuando tu historia, tu sangre, tu nombre ya son considerados un problema. Desde el primer día recordé al sargento Myers, el primero que me entrenó. Él sí me miró a los ojos una vez, después de un ejercicio en el que dejé atrás a todos. Tienes agallas, chico, pero cuida tu espalda. Hay gente que no le gusta ver a alguien como tú liderar a alguien como tú. ¿Qué significa eso? ¿Realmente? Color, origen, nombre impronunciable. Pensé en mis abuelos, en su lucha para que yo pudiera tener una bandera, una oportunidad, un uniforme, y ahora estoy aquí, con un comandante que hubiera preferido verme muerto hace semana. Y sin embargo, lo estoy salvando por Hayes. La gran contradicción. Él me enseñó lo peor, y yo le estaba mostrando lo mejor, no por él, por mí. Porque lo que hagas en los peores momentos define lo que eres. Sentí que se me cerraban los pulmones. No podía quedarme allí mucho más. Tomé el mapa que tenía arrugado en el pantalón. Señalé una ruta por el este. Si llegábamos al punto de extraction, tal vez aún habría señales, tal vez no, pero tenía que intentarlo. Lo miré. Vamos a movernos. Otra vez. Nunca lo estuve, dijo, y su voz se quebró. Y esa fue la primera vez que sentí que el muro entre nosotros empezaba a caer. El cielo comenzaba a cambiar, no porque el peligro se alejara, sino porque el humo lo cubría todo. El sol, si aún existía, estaba escondido detrás de una capa de polvo y ceniza. Mi brazo ya no respondía con firmeza. Dolía como si un hierro candente se hundiera en el músculo, pero no podía soltarlo. No ahora. Seguíamos avanzando, con pausas cada vez más largas. Hale respiraba con dificultad. Su cara estaba tan pálida que pensé que lo perdían. Le hablé, le grité. Le golpeé la mejilla con cuidado. Volvió, poco a poco, como quien sube desde el fondo de un pozo oscuro. Tienes que dejarme, murmuró, apenas audible. Eso no va a pasar, le dije con rabia. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Me detuve. Por primera vez lo miré sin rabia, sin miedo, sin órdenes, solo como un hombre cansado que cargaba con otro. Hombre roto, porque no soy como tú, Ann, porque si te dejo, entonces me convierto en lo que tú pensabas que yo era. Él parpadeó, tragó saliva. Algo en sus ojos cambió. No lo suficiente, pero lo justo. Nos refugiamos bajo los restos de un tejado derrumbado. Era apenas una sombra, pero nos daba segundos de respiro. Saqué una cantimplora, le di tu beaver. Al segundo trago, se atragantó y comenzó a toser sangre. A mi corazón se apretó. ¿Te duele el pecho? No. Sí. No lo sé. Siento frío. Eso no era bueno. El frío en medio del calor del infierno no es alivio, es advertencia. El cuerpo empieza a apagarse, se desconecta. Hice presión sobre su herida. Él gritó, maldición, soltó, apretando los dientes. Maldito sea todo esto, en su voz. No, era de comandante. Ahora, era de hombre, puro y roto. ¿Alguna vez has tenido miedo de no volver? Me preguntó. De la nada no supe si contestar, pero lo hice todo el tiempo, pero no de morir.
sino de volver y seguir sintiendo que no pertenezco. En él bajó la mirada. No dijo nada por unos segundos. Yo también tengo miedo, susurró. Siempre lo tuve, pero lo escondía, detrás de las órdenes, del uniforme, del desprecio. Polk, eso me mantenía fuerte, o eso pensaban. Sus palabras me golpearon más que las explosiones. No esperaba escucharlo decir eso. No de él al no así. No me criaron para ver hombres como tú, como iguales han. Pero aquí, ahora, tú eres más que yo. Él lo miré, no con lástima, ni con odio, con algo más complejo, en compasión. Why mucho cansancio. No soy más que usted, señor, dije con voz ronca. Solo estoy haciendo lo que es correcto, Ann. Se hizo el silencio. Elvard, ese que llega cuando dos mundos que nunca se tocaron finalmente colisionan. Nos quedamos así, unos, respirando lo mismo, pensando cosas que ninguno se atrevía a decir. A lo lejos, el sonido de helicópteros, pero no sabíamos si venían por nosotros o si se alejaban para siempre. Me levanté, lo volví a cargar. No hemos terminado, Ann, y no lo estaba diciendo solo por la misión. La señal en el radio finalmente zumbó débil, intermitente. Pero era algo. La tomé con manos temblorosas y traté de emitir el código de extracción. 2 intentos en 3, solo estática. Luego, una chispa de voz, y se cortó. Maldije entre dientes. No sabíamos si nos habían oído. No sabíamos si alguien vendría. El comandante seguía semi-inconsciente. Lo arrastré bajo una red de ramas secas, cerca de una zanja natural, formada por la explosión de un proyectil. No era refugio, pero era lo único que teníamos. Entonces los vi, 3 figuras avanzando entre la ruina, uniformes desiguales, armas al hombro, pasos cautelosos. Number, eran nuestros. Tampoco eran civiles, eran y venían directo hacia nosotros. A mi corazón se detuvo. Miré a Highland si nos descubrían. No tendríamos tiempo de alzar las manos. Me tumbé en el barro, tapándolo parcialmente con mi cuerpo. Respiré hondo. Saqué mi cuchillo. Solo tenía eso. La pistola. 2 balas. Ni siquiera para los 3. Entonces recordé el pequeño espejo que llevaba en el kit de señales. Lo saqué, lo levanté, apenas por encima del borde, reflejando el sol entre el humo. Uno de ellos lo notó. Se acercó. No había vuelta atrás. Salté. Lo embestí como un animal acorralado. El cuchillo fue instinto, no técnica. Hundí la hoja 1, 2, 3 veces. El segundo insurgente gritó. Ann disparó. Me arrojé al suelo, rodé, tomé el arma del primero en un disparo. El segundo cayó. El tercero huyó. Todo ocurrió en menos de 1 minuto, pero yo quedé allí, arrodillado, temblando, con sangre ajena en las manos, con la mirada perdida, con un temblor que no era solo físico. Mate, sí, Ann, pero esta vez lo vi en sus ojos. No era un monstruo, era un chico como yo, quizás incluso más joven con miedo, con hamba, con Odins, como yo, Ann. Y esa fue la parte que me quebró, Ann. Me senté, no lloré, aún no, Ann, solo apreté los dientes. Escuché un sonido detrás. Era Hale, incorporándose con esfuerzo, usando su codo bueno como apoyo. ¿Estás bien?, me preguntó. Era la primera vez que me lo preguntaba. La primera. Estoy entero. Eso es suficiente. Él asintió. Luego bajó la mirada. No sabía que sabías pelear así, murmuró. No sabía que sabías agradecer. Le respondí. Él rió casi. Una risa triste. De esas que nacen del cansancio más que del humor. Siempre pensé que la guerra me enseñaría a ser más duro,
dijo, pero creo que me está enseñando a ser más humano. No supe qué contestar. Así que no lo hice. La radio volvió a sonar, esta vez más clara. Unidad Eco Bravo. Respondan si están con vida. Tomé el transmisor. Aquí, Eco Bravo, andó sobrevivientes. No, Harry Dograve. Necesitamos extracción inmediata. Coordenadas en camino en una. Pausa. Recibido. Helicóptero. En trayecto. 10 minutos. Miré al cielo. Aún cubierto de humo. Tal vez, esta vez. Si vendrían en 10 minutos pueden ser una eternidad en la guerra. Pero, por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir. Los minutos no avanzaban. Eran como cuchillas que raspaban el alma. El zumbido de los helicópteros se oía a lo lejos, como una promesa que todavía no podía tocarse. Yo mantenía a Hale despierto a la fuerza, hablándole, golpeándole el rostro suavemente, pidiéndole que me siguiera con la mirada. No me duermas, comandante. No aquí, no ahora. Lo intento, susurró, pero siento que ya no soy parte de mi cuerpo. Le inyecté el último analgésico de emergencia. Ya no tenía vendas, ni agua, ni fuerza, solo voluntad. Entonces, lo escuché. Murmuró. Algo se movía entre los restos del camino. Un cuarto insurgente, tal vez más. Venía rezagado, solitario, con mirada de cazador. Nos había visto, y yo lo sabía por cómo aferraba el fusil. No me quedaba opción. Sac mi arma. 2 balas. Una para él. Otra, quizás, para que Geo no sufriera, si yo no podía evitarlo. Pero no disparé. En el sí, el proyectil silbó, y me alcanzó en el costado. Caí al suelo, con un rugido ahogado. Sentí fuego en el abdomen. Mi vista se nubló. La sangre brotó tibia. Escuché otro disparo. Luego, silencio en una. Figura se arrastró hacia mí. Pensé que era el final. Q venía a rematarme. Cerré los ojos, pero era Hale. Sí, el comandante herido, con el arma del insurgente, muerto gateando, gimiendo, sangrando pero vivo, y cubriéndome. No vas a morir aquí, gruñó, apretando los dientes. Le costaba respirar. Le temblaban los brazos, pero puso presión sobre mi herida. No lo hacía bien, pero lo intentaba. Su cara estaba empapada en sudor y polvo. Aguanta. Vamos. Maldita sea. Tú no eres como yo. Esma, me lo demostraste. La voz le fallaba, pero no su determinación. Me envolvió con su brazo libre. Me arrastró lo poco que pudo. Yo quería decirle que parara, que no podía salvarme, pero no podía hablar. Las hélices sonaron cada vez más fuerte. La tierra vibró. Las ramas se alzaron por el viento del rotor, y allí estaban. 2 soldados descendiendo con rapidez gritaron. Dispararon hacia el flanco. Nos alcanzaron. Yo ya no veía bien, pero sentí cómo me alzaban, cómo nos alejaban de la tierra maldita. Como alguien gritaba, hemorragia, perforación abdominal, mientras me envolvían en vendas improvisadas. Y entre las sombras de mi conciencia, vi el rostro de Hale, sentado, con la cabeza caída, pero respirando, y por primera vez, sus ojos tenían algo parecido a paz en mí. Desmayé, pero no por miedo, sino porque, por primera vez, sentí que alguien menos, a quien no debía. Nada había hecho lo que yo haría por cualquiera en salvarán, sin importar el pasado. Desperate Ken, olor a desinfectant, máquinas pitando y luces blancas que dolían en los ojos. El techo era limpio, sin humo, sin grietas, sin cielo en un hospital militar. Debía estar en una base segura, en tal vez Alemania, tal vez más lejos. No lo sabía,
Intenté moverme, pero una punzada en el abdomen me devolvió al colchón. Un tubo salía de mi brazo. Tenía vendas en todo el torso. No podía hablar, pero estaba vivo. Pasaron horas, quizás días, en ese estado de letargo. Entraban y salían. Algunos me hablaban con respeto, otros con distancia. Nadie me decía mucho, hasta que, una tarde, una sombra familiar se detuvo junto a la cama. Era él, el Richard Hale, con muletas, una pierna entablillada, moretones por todo el cuerpo, pero de pie. No llevaba uniforme, solo ropa civil y una mirada distinta. No la fría, una mirada que pesaba, como si llevara dentro todas las palabras que nunca se atrevió a decir. ¿Cómo te sientes? Sin rodeos, como si me hubieran atravesado con un camión y después me hubieran cosido con alambre. Respondí, con voz rasposa. Anel asintió. Se acercó a la ventana y miró afuera. Cuando vi que el médico decía que ibas a vivir, sentí algo que nunca había sentido por otro soldado. ¿Orgullo? Pregunté, con una media sonrisa. No, culpa. Eso me descolocó. Lo miré, esperando que siguiera, y lo hizo. No es solo por cómo te traté, es porque tú representas todo lo que yo nunca quise entender, porque tu existencia desafía lo que me enseñaron. Y aún así, tú me salvaste. No una, sino 2 veces. Ann guardó silencio. Apretaba las muletas como si le ardieran en las manos. Después de la guerra, cuando todo se apaga, solo quedan las verdades. Y la mía es que tú me diste una segunda vida. No sé si merecida, pero... Real se sentó con dificultad. Quiero hacer las cosas bien. Empezar por algo pequeño, por ejemplo. Tu nombre, nunca te lo pregunté, nunca lo usé. Se lo dijeron. Muchas veces, Ann solo eligió no escucharlo. Y por eso estoy aquí, para escucharlo. Esta vez, de verdad Ann lo miré a los ojos. Pensé si valía la pena darle eso a Ann un nombre en el mío. El que siempre evitó, me llamó Molek. Él asintió, repitió el nombre en voz baja. Malik. Como si lo saboreara, como si, por fin, entendiera que las palabras no son solo sonidos, son dignidad. Gracias, Malik. Me recosté. No necesitaba que me agradeciera, pero dolía menos escucharlo. Él se levantó. Hay mucho por hacer. Tal vez no pueda cambiar lo que fui, pero puedo decidir lo que no quiero seguir siendo. Y se fue, no como comandante ni como superior. Se fue como alguien que estaba aprendiendo a caminar. Distinto, literal y simbólicamente quit solo, en silencio. Y por primera vez, el silencio no era hostil. 1 año después, la ciudad seguía en ruinas, pero no la del desierto. Sinai, otra más profunda, la que dejamos dentro de nosotros, estaba en casa. No era mi ciudad natal, pero sí donde decidí quedarme. Las calles eran tranquilas, los cafés olían a pan tostado, y el silencio ya no dolía. Trabajaba como instructor en una academia de jóvenes cadetes. Les enseñaba a moverse, a pensar, y sobre todo, a sentir, a no dejar que el uniforme les robara el alma. A veces, en medio de una clase, me venía la imagen de esa aldea, las piedras ardiendo, el grito de Heilan o el mío, pero ya no me paralizaba, solo me recordaba por qué seguía de pie. Un día, al salir del gimnasio, lo vi a Ann. Estaba esperándome en el auto. No llevaba uniforme ni bastón, solo un sobre en las manos. Hola, Malik, dijo. Hola, comandante, le respondí. Richard, corrigió. Con una sonrisa breve me entregó el sobre a Ann. Lo abrí. Dentro, una invitación en ceremonia oficial de condecoración. Mi nombre a una medalla y su firma como recomendación
No tenías que hacer esto. Le dije, sí, sí tenía. No por ti, Ann por mí, porque si no lo hacía, seguiría arrastrando algo que no quiero llevar más. Lo miré, ya no había barreras entre nosotros, solo respeto, no amistad, no complicidad, pero sí algo más fuerte, a reconocimiento. ¿Sabes qué es lo irónico? Me dijo, toda mi vida quise enseñar liderazgo, y el día que más aprendí al respecto fue cuando apenas podía moverme, y tú no me dejaste atrás. No lo hice por usted, lo sea, y eso es lo que lo hace más grande. Nos dimos la mano, Ann firme sin miedo, como iguales, y entonces supe que la guerra, con toda su violencia y miseria, no me había destruido, Ann me había revelado, me había mostrado quién era y quién jamás quería ser. Esa noche, al volver a casa, vi a mi reflejo en la ventana, no como un héroe, no como un soldado, Ann como un hombre que, a pesar del odio, eligió salvar. Y eso era más que cualquier medalla.